Hola, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este espacio educativo que, como cada viernes ya es costumbre, poder encontrarnos en este espacio que nos brinda el Centro de Estudios y Asistencia Integral Psicológica. En esta ocasión tenemos a nuestra invitada de honor, la psicóloga Brenda Karina Chávez Figueroa. Un placer, maestra, que esté usted con nosotros. El tema de hoy igual es muy importante en el tiempo en el que estamos, pero en general, en cualquier momento es importante saber cómo podemos abordar ciertas cuestiones de la vida que pasan de manera natural, ¿no? El tema de hoy es, hablemos de cómo abordar la muerte con los niños. Y bueno, notemos que es un tema que pues vivimos continuamente en un posible suceso así, ¿no? Entonces, es un tema bien importante, bien interesante, como todos los que hemos visto en cada viernes. Y maestra Brenda, vamos a proyectar sus diapositivas. Le vamos a pedir al compañero Eric que proyecte. Y empezamos, maestra. Bienvenida. Un gusto que esté con nosotros. Muchas gracias. Vamos a darle un minuto al compañero. Ok. Bueno, antes de iniciar, muchas gracias por la invitación, pero también esta parte que es importante de cómo abordar el tema sobre la muerte y más en estos tiempos de pandemia, ¿no? En estos tiempos de pandemia en la cual creo que más de uno hemos tenido la situación de una pérdida ante esta situación, ¿no? Ya sea muy allegado o como al inicio, ¿no? Muy, muy lejano, pero más en esta situación en la cual se ve muy, muy presente y más por la situación, ¿cómo le digo al niño esta situación? ¿Cómo le comento qué está pasando? Porque a veces hacemos la situación de algo silencioso, no decirlo, no preocuparlos, pero los niños todos se dan cuenta. Entonces, creo que es un tema súper importante y más por esta situación, pero me gustaría iniciar con una reflexión o con darnos unos minutos. ¿Qué pasa cuando un niño nos pregunta o nos hace, ¿por qué este pajarito está muerto? ¿O por qué la mascota que tenían en casa murió? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? De cierta manera también nos mueve algo a nosotros mismos, este miedo también que tenemos, esa angustia que al final es la muerte, ¿no? La muerte es algo inevitable y que de cierta manera es el momento que nacemos, es un boletito invisible que tenemos que morir, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de, nos llega esta parte de la muerte o nos preguntan los niños sobre la muerte, ¿qué hacemos? Me gustaría que quien quisiera responder lo haga. ¿Qué ha hecho cuando un niño le pregunta o alguien le ha preguntado qué pasa con la muerte o una pregunta sobre la muerte? Buenas tardes, me llamo Ana Vargas, quiero participar. A mi niño hace 15 días perdimos a su papá, bueno, a mi esposo, y pues él pensaba todavía que estaba en el hospital, y me dijeron que así le dijera que seguía en el hospital. Entonces hasta que le dije, oye, porque lloraba y me decía que extrañaba mucho a su papá, y le dije, oye, mi vida, le digo, la verdad, tu papá ya está en el cielo, le digo, y desde el cielo te está cuidando tu papá. Ajá. Y pues Ok. no, no. Ok, creo que al final esta parte es también el temor o nos cuestionamos, ¿lo hice de manera correcta o no lo hice de manera correcta? Pero gracias, Alma, por tu participación y más adelante vamos a hablar un poco de esto. Muchas gracias. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Marta Velázquez, muy agradecida por la invitación y pues quisiera yo a lo mejor en esta ocasión compartir, bueno, la pregunta que usted nos hacía, ¿cómo les referimos a nuestros pequeños? Yo tengo dos, uno no tan pequeño, un adolescente y un niño más pequeño, pero pues hemos tenido pérdidas familiares. Aquí en esta situación pues es un poquito difícil porque pues estamos lejos, estamos a distancia de nuestra familia. Entonces pues
nosotros sí nos sentamos en familia y les hablamos al respecto, pues directamente para que ellos sepan sobre la pérdida, para que ellos nos puedan decir pues cómo se sienten ante esa pérdida. Yo considero que es bueno, con base en mi experiencia ha sido mejor porque pues ellos participan en ese duelo en esta ocasión pues a distancia, pero pues no he podido ocultárselos, me he sentido mejor comentándoles pues que falleció su primo, que falleció su tío, etcétera, ¿no? Y pues creo que ellos han entendido esa parte, pero el proceso tal vez por no estar tan cerca no lo han sentido tanto como la familia que lo está viviendo hasta allá, ¿no? Esa podría, bueno, esa que sería mi experiencia al respecto. Ok, muchas gracias, Marta. Gracias. ¿Alguien más para ya iniciar con la ponencia? No les dé miedo, estamos aquí para aprender. Yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. Ok, bueno, vamos por dar iniciado y al final vamos a dar unos 10 minutitos para dialogar un poco, ¿ok? Entonces, el tema de hoy hablaremos de cómo abordar la muerte con los niños. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ok, creo que es aquí la importancia de explicar la muerte a los niños. Yo creo que la muerte es un hecho ineludible que forma parte de la vida. Todos los seres humanos vamos a tener que enfrentarnos a ella en algún momento. Desde el instante en que un ser vivo nace, existe la posibilidad de la muerte. Es como les comentaba, de cierta manera, el día que nacemos, sabemos que tenemos algo que es inevitable, la muerte, ¿no? Entonces, aquí llega el momento que pensar en esta realidad, una, nos cuesta y nos duele. Otra, que es algo inherente a la situación. Y otro, el temor que experimentamos, sobre todo los adultos, ante esta situación. ¿Qué hacer cuando muere alguien y cómo explicarle la muerte al niño? Porque en muchas ocasiones elegimos ocultar, callar, o por lo habitual lo hacemos para proteger, para que no sienta ese sufrimiento, para que no sienta ese malestar que genera la pérdida, que es un proceso de duelo. Pero ¿qué pasa en realidad? En realidad estamos haciendo lo correcto, en realidad estamos generando que el niño no siente ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque en realidad está pasando en que no le estamos diciendo las cosas de lo que está pasando, y ellos empiezan a hacer su esquemita de, chin, está pasando esto, está pasando el otro, pero nadie me dice, veo a mi mamá muy triste, veo a la familia muy triste, pero no sé, no, ha pasado en muchas ocasiones que no llevan a los niños a los funerales cuando es algo importante. ¿Por qué? Porque al final es un proceso, ¿no? Entonces, es importante que el niño asista a un funeral ¿para qué y por qué? ¿Por qué? Porque realmente es esa manera de despedirse. El funeral en realidad no se hace para el muerto, no se hace para el vivo, para tener esa aceptación. Pero es importante que al momento de yo llevarlo al funeral, es realmente saber si es necesario cuando van unas situaciones como si yo soy la doliente, la que realmente voy a ser, en un ejemplo, es el papá el que está, y si yo no tengo la capacidad de llevarlo, puedo pedir a alguien más que lo haga, que esté dando contención y apoyo, porque a lo mejor yo estoy en una situación muy desbordante. Entonces, es como ser, de cierta manera, muy precavida en momentos en que si decido o no decido llevarlo. Algo muy importante es esto, es que no sabemos explicarlo como lo comentaba unos minutos antes, porque también existe este temor a hablar de la muerte, ¿no? En estos tiempos no queremos hablar de la muerte, no queremos hablar del dolor, no queremos hablar del sufrimiento, pero ante esta situación de pandemia, yo creo que al final
Ahorita hay muchas situaciones de ansiedad, hay muchas situaciones de problemas de no poder dormir. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se habla sobre los contagios y sobre cuántos muertos tenemos día a día en las noticias. Entonces llega esa parte en que todos los días es muertes, 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 y algo que mucho tiempo no queríamos hablar. Era un tabú hablar de muerte. Y si alguien hablaba de la muerte, cállate, cállate, no hables de la muerte. ¿Por qué? Porque es como que se le estuviera echando para acá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que en este momento es un tema súper importante? Porque ahorita esta tercera ola también los niños han sufrido un duelo inevitable porque ya murió papá, ya murió la abuela, ya murió el abuelo, ya murió el tío, y no se dice, el niño nada más se quedó con el esquema de que lo llevaron a la ambulancia y ya no regresó, nomás en unas cenizas, y no se explica de cierta manera. Entonces, más adelante explicaremos de cómo explicar o cómo abordar desde cierta manera a su edad. Continuamos con la segunda diapositiva, por favor. ¿Cómo abordar estas múltiples cuestiones que se plantean o se van a plantear? ¿Cómo se lo cuento? ¿Entienden lo que es la muerte? ¿Es mejor que sepan o que no sepan? Los niños están en duelo. ¿Cómo puedo prepararle? ¿Lo viven igual un adolescente que un niño de 10 años, uno de 5? ¿Deben vernos llorar? Y otra parte importante, a lo mejor lo voy a traumatizar. Yo creo que al final estas preguntas o estas múltiples cuestiones hacemos de cierta manera no abordar, no decirles de cierta manera qué pasa, qué está pasando, qué en realidad está pasando, porque vaya, de cierta manera confrontamos esta realidad cuando tenemos una pérdida, porque cuando no lo hay, pues a veces es mejor no hablarlo. ¿Y qué pasa cuando de cierta manera me hago estas cuestiones, no? Es importante que al momento de que yo me hago desde nuestra explicación sobre la muerte dependerá la forma en que los niños vivan su primer duelo. De una explicación que es importante que retomemos qué tanto le voy a decir y que no le voy a confundirlo, porque a veces le explicamos pero los confundimos. Entonces, de cierta manera, hay un esquema en el cual ellos se sienten más confundidos y el duelo o su primer duelo no puede ser sano. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, es importante abordar el tema según su edad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar con un niño de 3 años a uno de 9, que está pasando por un proceso de duelo, por una pérdida, o también es importante que no en todas las cuestiones nuestros hijos nos abordan el tema de la muerte, nos preguntan, mamá, ¿viste el pajarito? O sea, no en todas las cuestiones es cuando hay un duelo o cuando hay un fallecimiento, a veces es por su desarrollo cognitivo de, mamá, ¿y tú cuándo te vas a morir? ¿Y la abuela cuándo se va a morir? O sea, empiezan ellos, pues de cierta manera, a generar sus dudas y nos hacen esas preguntas. Y ahí es, ¿qué le digo? ¿Le respondo o no le respondo? Le digo, no me voy a morir, mi amor, todo el tiempo voy a estar contigo. Tú no te preocupes, yo siempre te voy a estar cuidando. En realidad es algo en el cual realmente eso ayude a ver este tema tan importante y este fenómeno que es, como lo comentaba, universal. Todos nos vamos a morir, algo irreversible, muero y ya no me reviven, ya no hay más allá. Entonces, según tenemos que abordar el tema pues según la edad. Entonces, es importante esta parte. La explicación que se le dé al niño se debe mantener tan simple y directa como sea posible, contestando sus preguntas con honestidad, sin rodeos. Se debe decir la verdad con detalles suficientes para su nivel de comprensión. Cuando yo hablo de ese nivel de comprensión, no es lo mismo hablar con un niño de 3
a un niño de 9, pero también hay que entender que hay niños que tienen 3 años que tienen una comprensión como de 6. Entonces yo creo que es importante esta parte en el cual al momento de abordar el tema según la edad, que es importantísimo. Para responder sus preguntas adecuadamente, lo mejor es intentar tener empatía con el grado de desarrollo y el contexto emocional en el que se encuentra el niño. La mayoría aún no tienen la capacidad para entender sus propias emociones. Yo creo que al final es esta parte que les comentaba, ¿no? Que hay que saber también el momento adecuado, en dónde lo voy a decir, pero sobre todo esta parte en la cual este hecho de no poder hablar suele provocar muchas dudas para ellos. Entonces, cuando yo genero esta confianza y esta empatía de lo que está pasando, de cierta manera, ellos ya se sienten más tranquilos. Hablemos entre los 3 y 6 años. La organización de la información, si en el cielo, ellos te hacen preguntas, si tú les dices, tu abuelito está en el cielo, ellos te van a empezar a decir, en el cielo se juega, se respira, si hace frío, si hace calor, si el fallecido va a volver. Entonces ahí la situación es claramente, otro punto importante es propio cuidado. ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién los va a vestir? ¿Quién los va a alimentar? Porque esta persona ya no está. Preocupaciones, empieza esa preocupación de si los otros van a morir, la edad en que vamos a morir, ¿quién morirá antes? ¿Por qué? Porque de cierta manera hacia su edad es estas preguntas que se hacen, pero ¿cómo yo las voy a responder? Entre los 6 y 9 años hay curiosidad sobre el cuerpo y los procesos, cómo se come, cómo se bebe, si después de morir crece. Preocupaciones sobre la responsabilidad, si se enfadará, si se sentirá orgulloso o si se pondrá triste ante determinados hechos. ¿Cómo es el cielo? ¿Dónde va uno cuando muere? ¿Qué es el más allá? Ojo, es importante recordar que estas preguntas es cuando uno les está explicando sobre el fallecido o sobre la muerte, pero a veces puede pasar cuando ya les llega la duda sobre qué es la muerte, sobre si este animalito murió, qué pasa con este animalito, qué va a pasar, realmente se va a ir al cielo, realmente no. Ay, creo que se detuvo. Ok, muchas gracias. Ok, ¿escuchan bien? Porque me voy y a lo mejor no me escuchan. Entonces, llegamos gracias Lorena, llegamos entre los 9 y 2 años. Ya hay esa empatía hacia los demás, si la tristeza pasará, si saldrán de casa, la realidad que viene después, si hay que cambiar de colegio, si la casa se puede pagar, quién cuidará de los que están ya ahí. Creo que al final esta parte es, cuando hablamos de esta cierta edad, también tiene que ver sobre las preocupaciones que hay respecto a de manera cognitiva, pero también es importante el que, como al yo poner este esquemita, también es darme la idea de qué pasa cuando yo estoy dando una información explicando a un niño de una cierta edad. En los adolescentes, pues las preocupaciones ya son más similares a los de los adultos, sobre el sufrimiento, el afecto, los problemas futuros, el desarrollo de la vida sin la persona que ya no está, la situación económica. Creo que esta parte es importante saber para abordar el tema con más cuidado, con más empatía y de una cierta manera no estoy hablando con una de 3 años y le quiero explicar de una cierta manera como si tuviera 12 años, porque de una cierta manera lo podemos confundir. Yo creo que al generar y saber empatizar de manera a su edad, se va a hacer que el niño de una cierta manera tenga más habilidad para poder llevar el proceso de duelo. El que yo le explique sobre la muerte va a ser para él más tranquilidad. Ojo, pero eso no quiere decir que no tenga
esté pasando por ese proceso de duelo, que sabemos lo que lleva, ¿no? Este dolor, sufrimiento al momento de saber qué está pasando, ¿no? Realmente estoy llevando un proceso por algo que tuve y ya no está. Siguiente diapositiva, por favor. El mejor modo de comunicar la muerte: quién, cómo, dónde y cuándo. Yo creo que nos hacemos esta pregunta: ¿cómo comunicar en el tema que estamos hablando, que son los niños? ¿Cómo comunicar eso? ¿Cómo comunicar la noticia? No se lo digo, no se lo planteo, le digo que tengo un caso donde el abuelo falleció y hasta la fecha el niño le comentaron que se fue de viaje. Entonces, ahí esta parte, ¿en qué momento, qué pasa cuando se les dice se fue de viaje y pronto va a regresar, cuando sabemos que realmente pues no va a regresar? Se dará cuenta, ¿qué pasará en su narrativa de él? Me dejó mi abuelo, se fue de viaje porque lo enfadé. ¿Qué pasará en su narrativa? ¿Qué se está haciendo él? Porque en realidad no le hicieron saber, no le dieron el comunicado, no se le dio de que su abuelo había muerto, nada más que se fue de viaje y que va a regresar muy pronto. Yo creo que aquí es importante esta parte, el cómo voy a comunicar la muerte. ¿En qué momento? Yo creo que esta parte, uno, las personas cercanas y queridas tienen la prioridad. En primer lugar, los padres, pero si en este caso el padre es el que tuvieron un accidente, por ejemplo, los que pueden dar la noticia al niño, ¿quiénes son? Los más cercanos, o los que se queden a cargo del menor. Pero alguien que realmente tenga ese cariño y sobre todo esa empatía para dar el comunicado. ¿Cómo? ¿Cuándo? Lo antes posible. O sea, lo antes posible decir, pasó esto y esto y esto, en un lugar íntimo para que se pueda expresar lo que se sienta con libertad. En un lugar íntimo y sobre todo tranquilo, en el cual explicarle, porque claramente se va a desbordar en llanto, va a empezar a preguntar cómo, cuándo, por qué y por qué pasó esto. Entonces, lo que se necesita es en un lugar tranquilo, donde haya la seguridad, donde yo como persona cercana que le voy a dar el comunicado también esté con esta manera de decirla de una manera que a mí también me dé la confianza de decirlo. Recuerden lo muy importante algo: si yo voy a abordar ese tema o le voy a comunicar eso al niño, tengo que yo estar realmente segura. Si yo estoy desbordada, si yo siento que a pesar de que le voy a dar la noticia que es el papá, o sea, en esa parte su esposo, y si no puedo darle ese comunicado a mi hijo, no lo hago, le pido a alguien más o le pido a alguien de confianza, o a veces en esta cuestión los expertos en que son los tanatólogos, a veces abordamos esta parte, se puede. Es importante esta parte, que cuando yo no pueda, que no sienta la capacidad de hacerlo, no lo hago, pero que a lo mejor hoy no lo pude decir, me ayudó alguien más o me apoyó, fue mi red de apoyo, pero después tendré que hacerlo. Lo tendré que hacer de una manera que esté más tranquila, porque de esta manera pues soy el que le tengo que estar dando de una cierta manera, es un proceso. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿O la resolvemos a los 10 minutos que nos queden? ¿Todo claro? Me parece, maestra, que una compañera Ingrid tenía una pregunta, pero no sé si ya se salió. A ver, Ingrid. Creo que no. Creo que ya se retiró. Si no, dejamos al último los 10 minutos, o a menos que alguien quiera hacer una pregunta de lo que nos está explicando la maestra. ¿No? Bueno. Ok, muy bien, gracias. Ok, entonces la información puede darse de manera
gradual, partimos de lo esencial para después dar detalles. Creo que aquí es importante, como lo había comentado, de cierta manera es dar lo más importante, lo más relevante, y después poco a poco se va a ir llevando más detalles, porque de cierta manera, pasando los días, el niño va a seguir preguntando, ¿ok? En cuestión de una pérdida. Hay que aclarar los aspectos fundamentales para que el niño entienda la muerte. Cuando hablo de estos aspectos fundamentales es muerte, tu abuelo murió, tu abuelita tenía cáncer. ¿Por qué? Porque él va relacionando eso, ¿no? El que tu abuelita partió, tu abuelita se fue, no. O sea, realmente poner lo que es muerte, ¿no? Lo que es para que él vaya relacionando que es un suceso que todos vamos a pasar, o que de cierta manera es un suceso que lo vamos a estar vivenciando de cierta manera. Es el momento de introducir los ritos y los homenajes. Aquí la importancia es, los homenajes son muy importantes. ¿Por qué? Porque de cierta manera nos hace esta conexión ante la pérdida que uno tiene, pero sobre todo esta manera de honrar este proceso, pero sobre todo al darme yo la autorización de lo que se está viviendo. ¿Se puede abordar las creencias religiosas? Por supuesto, pero con mucho cuidado. Las responsabilidades se aclaran, contestaremos sus preguntas a la medida de lo posible. Es importante esta parte en la cual, si no tenemos las preguntas, decirle, ¿sabes qué? Ser sinceros, ¿no? No sé cómo decírtelo, no estoy muy bien, no sé cómo contestarte. ¿Qué te parece si después lo aclaramos, o no sé qué decirte? Y lo podemos dialogar más después. Es importante esta parte porque a veces, por querer dar todas las respuestas, confundimos más al niño. Les especificamos que siempre recordaremos al fallecido y que no puede ser reemplazado por nadie. Esto pasa muchas veces también cuando la primera pérdida en un niño o la mayoría a veces es una mascota, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando de cierta manera muere la mascota? Compramos otra, no llores, ya se fue la mascota, no pasa nada. Dijo, no, pero sí, la mascota, pero ¿qué pasa cuando se muere el abuelo, la abuela, el primo? Sí, María, ¿levantaste la mano? Sí, igual con esto que comentan, de repente no le damos la importancia, o no le dan la importancia a los papás de que se murió un perrito y es así como, pero era un perro. Y desde ahí para ellos a lo mejor es algo muy importante. Ajá. Que de alguna manera obviamente también lo tendríamos que tomar como importante el adulto para el niño, ¿no? Como que desde ahí a lo mejor empezarlo también a trabajar, igual cuando fuera con una persona, pues también lo podrían aprender a manejar un poco más. Sí, gracias María. Aquí la importancia es esto, de cierta manera es cuando hablamos de la muerte de la mascota, no pasa nada, fue tu mascota, te compro otra, pero ya no estés llorando. Pero ¿qué pasa? Para el niño era un compañero de vida. ¿Por qué no explicarle el proceso? ¿Por qué no explicarle lo que es la muerte? Que la mascota realmente ya no va a volver, pero que se quede con lo lindo, con las vivencias que tuvo, y que al final es que yo le explique, eso no quiere decir que no se sienta triste, que no diga que no extraña a la mascota, pero que al final después, cuando él se sienta, cuando tú ya veas que el niño, te compro otra mascota, pero no decir, no sientas esto, no sientas este sufrimiento de tu pérdida de la mascota y te doy otra. ¿Por qué? Porque es inevitable pues el sufrimiento, vaya. Ok, facilitaremos la expresión emocional y los
y solo protegeremos a los niños de emociones muy intensas o desbordantes. Es importante que si el niño llora, validar eso que está sintiendo y no decirle, pero no llores, no estás triste, él te va a estar cuidando, no, o sea, validar lo que él siente y que solamente cuando veamos que son muy intensas es realmente cuando estemos más atentas a eso, pero si él realmente externa lo que dice es validar, pero sobre todo para que él facilite y que haga un diálogo con nosotros, un diálogo en el cual cómo se siente, que al final es un proceso y que ante esa pérdida pues tiene que pasar un duelo. Siguiente. Ok. Lo puse como actividades extras porque de cierta manera no quise poner mucha información que fuera muy tedioso, pero algo, si quieren les pueden tomar una foto. Son películas que hablan sobre la muerte, sobre lo que es la pérdida y sobre la muerte, que nos puede ayudar mucho a trabajar con niños o a trabajar de cierta manera cuando hay esa inquietud. Es importante la tanatología en las escuelas, la tanatología en cómo abordar esta parte de la muerte, ¿no? Que de una cierta manera es inevitable, pero no sabemos, no sabemos qué hacer, porque pues también en el adulto es este miedo que tenemos al expresar, a decir. De hecho, pues no hacemos ni un testamento emocional de cómo quiero que se me creme, que se me entierren. No hacemos ese testamento emocional. ¿Por qué? Porque si hablamos de la muerte, es como que si quiero ya morirme. Y eso es de cierta manera, pues, el tabú que nos hemos hecho, ¿no? No tenemos la herramientas para hablar de esta muerte y qué pasa cuando hablas tú. Es que si yo me muero quiero que pongan esta música, quiero que hagan esto y no, cállate, no hables de esto, porque tú no te vas a morir. Entonces es importante y lo puse porque es de suma importancia más en esta pandemia, que de cierta manera nos queda clarísimo que no estamos preparados, y yo creo que nadie más está preparado para la muerte, pero sí ser conscientes, ¿no? Y cuando hablo de esta conciencia de yo tener, es que sé que de cierta manera disfruto estar con mis seres queridos, otra, dejo las cosas claras, y esta parte es también hablar con los niños en qué momento. Ok, cuando empezamos a ver las películas como El Hermano Oso, El Mundo Mágico, El Rey León, por supuesto. El Rey León es una película que nos habla clarísimo de la muerte. Merlin y yo, capítulos seleccionados como Siempre te recordaré de Bigotes, de la serie infantil de Charlie y Lola. Los libros son también muy excelentes. De cierta manera es esto, cómo explicarle a los niños simple y sin tanto rollo, porque los confundimos. Entonces los libros que son esto como La muerte chiquita de Ignacio, Para siempre de Alan y ¿Dónde está el abuelo?, los cuales están muy, muy enfocados en los duelos, como la pérdida de un abuelo, de un hermanito, de un amigo. Eso nos puede ayudar muchísimo de una cierta manera en cómo voy a hablar de la muerte. Al momento de yo saber darles esa narrativa sobre la muerte, no es que le hablo de la muerte y ya está preparado, no. Es una conciencia que va tomando el niño, porque llega una manera en la cual le digo, tu abuelito está durmiendo y déjalo ahí, no le hables, no nada. ¿Qué crees que va a pasar con el niño? Chin, si me duermo yo no voy a despertar nunca. Entonces, es importante esta parte en la cual ser claros y empezar a poner en la narrativa que yo le estoy dando, de acuerdo a su edad, algo tan, la muerte, porque al final de todos,
es algo inevitable, es algo inevitable que todos vamos a tener. Claro, los niños van a tener estas vivencias a veces centradas y no tan importantes, pero que va a llegar el momento en el cual tengo que, de una cierta manera, dialogarlo con el niño. Ha llegado el momento en el cual se escucha mucho de, es que yo no le voy a decir al niño porque yo no quiero que sufra. Lo voy a, de una cierta manera, no lo voy a que sufra, porque si no ya no va a poder dormir o va a llorar mucho, pero él de una cierta manera va a percibir todo, se va a dar cuenta de que está pasando algo porque pues ve a mamá llorar o ve a la abuela llorar o ve a las personas de ahí de su sistema que de cierta manera están viviendo un proceso. Ok, creo que esto es importante para, de una cierta manera, si quieren empezar, cuando se empieza a referir sobre la muerte del duelo, estos libros, alguna película nos puede ser de mucha utilidad. Ok, siguiente. Ok, estos son, no sé, quiero hacer esta actividad en 5 minutos. ¿Recuerdas cómo fue tu primera pérdida en la infancia? Me gustaría que participaran unos 5 o 6. Y conforme váyanos haciendo la dinámica, les voy a hacer otra pregunta, pero esa pregunta no se las puse, así que quien quiera participar. No todos, nomás 5. Ok, Alma, adelante. Bueno, yo no fue en la infancia, sino fue en la adolescencia. Ok. Me acuerdo que había fallecido. Bueno, mi abuelito estaba internado y me marca un tío. Bueno, para eso yo contesté, estaba en la casa de los abuelos y yo contesté. Y dice, ¿quién habla? Le digo a Alma. Y dice, dile a tu tía que ponga las ollas para el té y el café. Y pues yo tenía 12 años y le dije, sí, le digo, ya vino con mi abuelito, ya salió. Y dijo, no, tu abuelo ya está muerto. Yo me acuerdo que colgué el teléfono y empecé a llorar porque fue así como que no me lo esperaba. O sea, no esperaba, así como que siento que no fue, como que no era la respuesta para alguien de 12 años. Ajá. ¿Y qué pasó? ¿Te lo explicaron, Alma, o se quedó ahí? O sea, nadie se sentó a dialogar contigo. ¿Qué pasó? ¿Recuerdas? Nadie, de hecho, terminé de colgar el teléfono, me puse a llorar, le dije a todos los primos, todos nos pusimos a llorar y pues desde ahí, no sé si hago bien o mal, pero desde ahí, desde ese momento decidí hablarle a mi tío y ya no lo quise porque siento que no fue como que la respuesta correcta para una adolescente de 12 años. Ok. ¿Qué te hubiera, cómo te hubiese querido que te hubieran dicho sobre esta noticia? Pues no así como decirme, o sea, sí que había fallecido, pero no era como que por teléfono y en un momento así, o sea, me pudo haber dicho, oye, dile a tu tía que ponga el té y el café, no, ¿para qué? Ya viene, no, pues, pásame a tu tía, o no está ahí. Ya, pues ya cuando mi abuelito obviamente llegó y vimos su cuerpo, pues ya fue diferente, pero pues en el momento y por teléfono, pues no siento que no fue lo ideal. Ok. Muchas gracias, Alma. De nada. María. A mí me pasó algo muy parecido a Alma, igual tampoco fue en mi infancia, fue en mi adolescencia, y fue que falleció mi abuelito, igual él se enfermó, y cuando fuimos a la casa de mis abuelitos, él ya no, pues ya no estaba, pero él estaba en la caja, y sí fue así como muy difícil, no supe cómo reaccionar, creo que esa vez ni lloré, solo sabía que no estaba. Y sí me dolió bastante porque pues con él era como mi papá. Entonces fue así como, ay no, y mi mamá tampoco es como, digo, no es porque todavía tiempo después que me fallece mi abuelita, no es una mamá que me diga, mira, pues
a tu abuelito le pasó esto, y como que mis tíos tampoco. Entonces me quedé como con eso y ya no supe después qué pasó. Pero no me hablaron así como de, mira, ya no va a estar, o pasó tal cosa, pero de todo va a estar con nosotros, no sé, en pensamiento, en el cielo, no sé cómo, ¿no? Como que fue hasta tiempo después, ya cuando ellos como que, bueno, mi mamá ya como que pudo superar esta parte del duelo, un poquito. Pero a mi mamá Ok, cuando no te lo explican, ¿cómo te hubiera gustado? ¿Cómo te hubiera gustado en esa parte cuando eras adolescente? ¿Cómo que te lo hubieran dicho? Pues igual, ¿no? Como que mi mamá se hubiera acercado a mí, me hubiera abrazado y me hubiera dicho, hija, pues tu abuelito ya no está con nosotros, porque estaba enfermo, no sé, pero siempre va a estar como en nuestros corazones o con nosotros acompañándonos, ¿no? A lo mejor eso me hubiera fortalecido, pero pues sé que a lo mejor también para ella era difícil porque pues tampoco se lo dijeron, porque me acuerdo que mi abuelita decía que si nos hablaban de la muerte era como hablar, como atraer la muerte. Entonces eso aprendí, yo dije, pues no, hoy sé que es diferente, que no era eso que decíamos, ¿no? Entonces no se hablaba de esta cuestión de este tema de la muerte. Ok, gracias. Gracias a ti. Lorena, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Sí, bueno, a mí me gustaría compartir una experiencia. Bueno, no fue una pérdida en la infancia, pero sin embargo, pues fue la clara evidencia de que con mi abuelita, pues no le explicaron el caso de la muerte, ¿vale? La situación fue que ella estaba agonizando y pues siempre me decía, ¿no? Hija, yo tengo miedo a morir, no me quiero morir. Sabía que todos en un punto teníamos que hacerlo, pero ella, sin embargo, no quería. Entonces expresaba esa sensación hacia sus nietos. Entonces, pues producía un poco de angustia hacia ellos porque ella mostraba su malestar, ¿no? Entonces, sí frustraba de alguna manera a sus nietos el hecho de que ella no se quería morir, pero pues tuvimos que abordar esa situación. Es complicado para ellos el saber que una persona no quiere dejar este mundo, pero pues se tuvo que manejar de una manera como que muy sensible. Tuvimos que demostrarles que pues ella ha vivido o vivió un tiempo muy largo, murió aproximadamente a los 99 años. Entonces a ellos se les explicó que pues era una persona que ha vivido muchísimo. A esta edad pues ya tenía de cierta manera ciertas dolencias en el cuerpo. Ella Ajá. necesitaba descansar, necesitaba estar en un lugar tranquilo. El estar aquí estaba ocasionando daños para ella y para algunos de nosotros, porque no la queríamos ver sufrir. Entonces a ellos se les explicó que pues ella tenía que partir. Había llegado el momento, había llegado su hora y yo creo que lo que más las frustró fue que ella no quería irse. Entonces, siento que años atrás, bueno, sí fue así, no se abordaba el tema de la muerte. Y dado a eso, pues las personas no lo aceptan y se van con eso, ¿no? Y dejan como que un daño psicológico a las personas que tienen que escuchar. Entonces, sí es muy importante abordar este tema, mm, darles a saber que existe y que es algo que no podemos evitar. Tenemos que ser muy claros, muy precisos y pues como bien lo dijiste, ¿no? Abordarlo de acuerdo a la edad de cada persona. Entonces, pues esa era mi aportación y pues gracias. Gracias, Lorena. Creo que aquí es un claro ejemplo de esta parte, ¿no? La importancia. ¿Y qué pasa cuando hay esta parte de un enfermo que está en una fase terminal, ¿no? Que no sabemos cuánto tiempo dure y que al final
pues toda la familia lo vive, ¿no? Vive esta situación y que es importante hablar de la muerte y no porque quiero morirme, ¿no? Pero sino porque es algo inevitable, que no sabemos el día, que no sabemos la hora, pero que ahí está. Pero que si yo soy consciente de la muerte, de cierta manera, disfruto los días y sé que realmente, no sé si mañana esté, entonces no es que realmente me quiera morir, ¿no? Pero que es algo que al final pues no sabemos, ¿no? No sabemos ni la hora. Ok, ¿alguien más? Si no, para cerrar con las preguntas. Ok, ¿alguna pregunta o algo relacionado a lo que sobre la ponencia? Ok. La compañera Lorena, Okay. perdón, yo la interrumpí. La compañera Lorena, adelante. Compañera Lorena, adelante, y posteriormente la compañera Marta. Sí, bueno, respecto a las personas que se anticipan a su funeral, ¿qué piensas al respecto? Yo tengo una, bueno, esa es mi idea. ¿Cómo que se anticipan al funeral? Sí, bueno, hay personas que tienden a pagar su funeral antes, ¿no? Como que ya saben. Ajá, exactamente. Creo que al final ahí depende de cada persona y yo creo que por la situación, yo creo que ya económica y también tiene que ver desde este mundo posmoderno, ¿no? Se puede decir que cada vez son menos la familia que ya se tiene 2 hijos o a veces ya no depende de los hijos o en este caso cuando no tienes hijos y más por esta parte de los paquetes, entonces tiene mucho que ver que cada vez hay más personas, pero porque, y de hecho lo que yo he platicado con personas que lo han hecho, y en mi caso que ya lo hice, pues lo hacemos porque pues al final es un gasto, ¿no? Un gasto y que es algo importante y que es algo muy cruel el decirlo, pero pues lo más seguro que tenemos es la muerte, ¿no? Entonces, creo que al final depende de cada creencia y depende de cada persona, pero pues al final estoy siendo consciente de que voy a morir. ¿Respondí a tu pregunta, Lorena? Sí, claro, gracias. Okay. Marta, te escucho. Sí, Lick, pues yo más que una duda, yo quisiera una sugerencia. Pues en el ámbito educativo, en estos momentos estamos enfrentando pues ya el trabajo directo con nuestros alumnos, con los padres de familia, y pues es inevitable estas noticias de pérdidas directas de familiares. Y yo quisiera esta sugerencia en cuanto a, pues nosotros nos enteramos por un ejemplo de la pérdida de un pequeñito reciente de su papito. Y entonces, ¿qué nos sugiere usted? Yo sé bien que el proceso de duelo, pues, es dependiendo la edad, dependiendo el contexto, de lo que nos acaba ahorita usted pues de explicar en cuanto a cómo lo vamos viviendo, si vimos cerca esa pérdida, si no. ¿Qué nos sugiere? Es importante que como docentes respetemos ese tiempo de duelo, que busquemos algún apoyo con algún especialista, que a lo mejor nosotros obviamente tenemos, por eso es el por qué estamos aquí, el recibir esa orientación. Sin embargo, pues estamos bombardeados en esta cuestión de que los pequeños están enfrentando ese duelo de diferentes maneras, ¿no? Que sí les dicen la verdad, que no les hablan directamente y es entendible por su contexto. Pero ¿cuál sería su sugerencia en cuanto al acompañamiento que les podemos dar como docentes en este momento? Aquí la importancia, Marta, es esta red de apoyo que puedo tener hacia el niño, ¿no? ¿Por qué? Porque es inevitable el quererle quitar el sufrimiento. De hecho, por eso se dice acompañamiento tanatológico, ¿no?
porque de cierta manera no te voy a quitar ese sufrimiento, ¿no? Sino, ¿qué quieres hacer con este sufrimiento importante? Que es un proceso y que es un proceso en el cual, de cierta manera, el niño poco a poco va a ir hasta llegar a un momento en el cual esté, de cierta manera, una aceptación y por ende un aprendizaje de esa pérdida. Pero ¿qué pasa en esa línea de proceso cuando al niño no se le explica de una manera simple, de una manera adecuada a su edad y se le dice, pues se fue de viaje, ¿no? El niño va a tener esa narrativa de que se fue de viaje y va a pasar un año y va a pasar 2 años y va a decir, yo creo que mi papá se fue de viaje porque ya no me quiere, mi papá se fue de viaje porque lo enfadé. Entonces ahí es cuando de cierta manera se va a atorar en el duelo. Entonces aquí la importancia es esto, esa red de apoyo que se puede estar con el niño porque es inevitable. Pérdida, pues es dolor, ¿no? Pero ¿qué puedo yo hacer? De cierta manera, de estar, ¿qué pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Pero validar esta parte en que sientes que me siento muy triste. Ay, no te sientas muy triste porque aquí estás con tus compañeritos, ¿ok? Estás triste, ¿por qué? ¿Qué pasa? Pues que esto es, ok. Pero no decir, no estés triste porque estás aquí o aquí yo estoy, sino que es normal esto que sientan y que al final son estas emociones que están viviendo, pues a alguien que tenían y ya no está. ¿Respondí a tu duda, Marta? Sí, es decir, entonces vamos a respetar su proceso del pequeñín. Sin embargo, el estar pendientes de tal vez estas conductas que nos pudieran dar, a lo mejor una alerta sí, perdón, no tengo prendida mi cámara, una alerta de que no me he dado cuenta, de que no, de que va bien en su proceso. Si quizás ahorita tendríamos que tomar esta decisión de saber bien cómo está viviendo su duelo, cómo recibió esa noticia, y si en algún momento estas conductas no fueran dentro de las esperadas en un proceso de duelo de cierta edad que estamos hablando, pues tal vez entonces consultarlo, ¿verdad? Para ver en qué más se le puede ayudar al alumno en este caso. Sí, claro que sí, ya si se ven algún tipo de conductas que el niño ya no convive, el niño de cierta manera ya no presta atención, ya está todo el tiempo aislado, ya está de una cierta manera también, se ve muy delgado, se ve desalineado, ya no participa, eso nos da como los alarma, decir, ok, algo pasa y tener que derivarlo con alguien, con un experto, y también se puede hacer, porque entonces ahí se puede decir que ya está en un duelo pues, atorado. Muchas gracias. De nada. Ok, María. Sí, una pregunta, no sé si me comentaron o no. En el caso, por ejemplo, de igual, un adulto tiene a sus hijos, si el niño o el pequeño viene a referir que porque murió el abuelito, la abuelita o el papá, mamá, y está llorando, pero de alguna manera a lo mejor yo soy vulnerable también y estoy como en ese duelo, ¿tengo permitido como llorar con él? ¿O es así como de, no, mejor detente y ya luego lo haces? Esa es como mi duda, no sé qué tan viable es eso. Yo creo que al final, hablemos, si yo estoy llorando, pero si estoy desbordada y que no puedo, no hacerlo, pero si me ve llorar, de cierta manera no, y se lo puedo explicar, claro, pero cuando estoy desbordado, cuando siento que no puedo, que no es el momento preciso, pues no lo hago. Pero el que me ve llorar y explicarle, es que tu abuelito murió, no, tu abuelito se fue, murió, para que él empiece de una cierta manera a relacionar, ¿no? Murió y pasó esto. Si el niño te empieza a explicar, a hacerte preguntas, ¿y de qué murió? Si es que murió de cáncer. No, es que estaba enfermito y ya se quedó dormidito y no, murió de algún cáncer y pues es una enfermedad. De cierta manera, como te digo, explicarles
según la edad. Pero sí, es validar también el que nos vean llorar no quiere decir que sea tan malo, no, sino que realmente está viendo que mamá se está permitiendo este duelo o este proceso y que de cierta manera él también no decir, ok, no pasa nada, sino que también validar eso. Ok, gracias. De nada. Ok, creo que ya no hay nadie más para algunas dudas, sugerencias. Vamos a dar oportunidad a estas 3 últimas preguntas, maestra, para no extendernos más, para no quitarle más de su tiempo. Y pues, bueno, en ese orden, ¿sale? Me parece que fue Berenice, después Esmeralda y después Luna. Adelante, compañero. Sí, ¿qué tiempo es el normal para que un niño tenga ese duelo? O sea, para que Para que un niño... Sí, no sé si me haya escuchado. No, se cortó al final. Ah, sí, preguntaba que qué tiempo es normal de que el niño esté viviendo este duelo y en qué tiempo ya sobrepasó, vaya, digamos, esa tristeza o esos síntomas. Ok. Se supone que son 2 años, para que ya sea un duelo crónico. Pero lo importante de esto es que pues no somos recetas de cocina. No somos recetas de cocina de que dura esto y esto, pero se supone que son 2 años. 2 años nos dicen los libros. Pero es importante aquí el que yo me dé cuenta en qué momento ese duelo está atorado. Porque vamos, cuando yo tengo una pérdida, se lleva o se hace o se elabora un duelo en el cual no son ni 3 meses ni 6 meses, porque depende desde el contexto, cómo fue, qué pasó, si era un proceso, una muerte que era muy lento, terminal, pues se estuvo preparando a una muerte violenta o un accidente que pues, es que papá salió y ya en la tarde nos avisaron que tuvo un accidente. Entonces, tiene que ver mucho en la situación, pero también tiene que ver esta red de apoyo que hay y este acompañamiento cuando hay una pérdida y que por ende viene un duelo. Cuando está pasando el duelo, el niño, de cierta manera explicar y apoyarlo. ¿Cuándo me voy a dar cuenta que el niño de una cierta manera está atorado, no? En el cual las conductas de cierta manera tiene pesadillas, no quiere estar solo, pregunta mucho, extraña, ya no come, ya algo importantísimo, bajó el rendimiento escolar, ya no se concentra, ya no juega, está aislado. Ahí es cuando yo realmente digo, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hay que hacer en esta situación? Pero no hay como te comento, se dice que son 2 años, pero en realidad pues desde nuestro contexto, que cómo fue la situación de la pérdida, varía mucho esta parte. Ahora pues no es lo mismo la situación de la muerte de un abuelo, la muerte de un tío, la muerte del papá, entonces tiene que ver mucho en eso, Berenice. Gracias. De nada. Creo que seguía Sonia o ¿quién era? Esmeraldas. Ah, ok, Esmeralda. Hola, mira, yo también tengo en este ciclo escolar inicié con actividades emocionales y dentro de las actividades emocionales surgieron 2 pequeños que perdieron a sus papás. Uno yo veo que lo está tomando de una forma, siento que a lo mejor sí le dieron esa información adecuada, porque se ve tranquilo, supo decirlo, supo hablarlo, supo externarlo de una forma muy madura. Son niños de 6º año de primaria. El otro niño definitivamente está aislado, no está concentrado, no es por él, porque él no lo dice, eso me lo dijo su mamá fue la que me lo externó, y bueno, ahorita con algunas actividades que mencionaste,
Pues sí, digo, no sé si retomar el tema, no retomarlo, o canalizarlos, o mantenerme al margen, porque ahorita, por ejemplo, pues estamos haciendo actividades emocionales, de empatía, de este autoconocimiento, pero que el niño, o sea, la forma en que los niños lo externan son muy diferentes y los dos están actuando de formas muy diferentes. Ahora, me sorprende porque es el papá, o sea, no es el abuelito, sino es el papá. Entonces es una figura muy cercana a ellos. Y pues así como docente, la verdad, no sé qué postura tomar, no sé qué acciones realizar en ese momento. Por ejemplo, cuando me lo dijo el pequeño, pues yo sí le comenté que cómo se sentía, que si estaba bien. No sabía qué decir, la verdad, o sea, me agarró también en curva. Y ya le dije, ya el niño me dijo, no, maestra, pues yo me siento ahorita tranquilo. Y ya los niños empezaron a decirle, estamos contigo, te apoyamos. Entonces, como que ya los niños me dieron un fuerte, ¿no? Porque ya pude como que agarrar el tema, pero no lo supe aterrizar muy bien. Entonces, como que me faltó ahí, no, ya no supe qué decir. Y del otro pequeño, le digo, la mamá fue la que me lo comentó, pero digo, estamos iniciando el ciclo escolar y nos estamos enfrentando a estas situaciones. Y yo digo, para tener un grupo ya de pubertos con 2 alumnos en esa situación, pues no sé qué actitud o qué acción retomar, si seguir tomando emociones o pararle, o, o como que otras estrategias retomar, ¿no? Porque yo también, pues así como usted menciona, la tanatología es algo que obviamente son personas que deben de tener esa información, pero nosotros como docentes, pues no tenemos esa información. O sea, y ahorita estamos viviendo en una situación que nos piden que los apoyemos, pero no tenemos esas herramientas, ¿no? Lo de tanatología es algo que para mí es nuevo. Entonces, pues no sé, algunas sugerencias que ustedes me pudieran brindar, se les agradecería mucho. Ok, gracias, Esmeralda. Creo que es importante esta parte en la cual, de cierta manera, me comentas, hay 2 niños y un niño va en su proceso, claro, que le duele, está en un duelo, pero el otro de una cierta manera le está ya no se está relacionando, ya está más serio, ya no convive, pero aquí la importancia también de decir, ¿y qué hago yo? ¿Qué hago yo como docente que estoy ahí con los niños? ¿Qué hago para de una cierta manera, pues no confundirlos? Yo creo que esta parte muy importante de las emociones está muy bien, y de igual manera algún libro, algún cuento, alguna película te puede ayudar de cierta manera de abordar un poco sobre esta parte, pero también es importante cómo está su relación con su mamá. ¿Qué tal? Ahí yo creo que sí, y recomendaría que sí fueran con una tanatóloga, una psicóloga, para que estuvieran trabajando este duelo, porque de cierta manera también tiene que ver cómo está la mamá, ¿no? Porque es su red de apoyo en este proceso que están viviendo los dos. Entonces, esa sería mi recomendación, y también esta parte en la cual, pues, alguna guía que puedas usar para qué hacer en esta situación, que como vemos ante esta situación de la pandemia, pues no eres tú, sino son muchas maestras o docentes que están viendo casos de varios niños que vienen pues con un duelo por pérdidas, porque ha llegado la ocasión que en una casa es papá, abuelo, abuela, tíos. Entonces sí es importante esta parte. Yo creo que al final de todo es esta conciencia que tenemos que tomar, la importancia ya de aplicar la tanatología a nivel educativo. ¿Respondí a tu pregunta, Esmeralda? Pues creo que tendré que informarme más sobre la tanatología y ver, porque no conozco ningún tanatólogo. O sea, la verdad es que generalmente es el psicólogo, ¿no? Pero así como que alguien muy especializado en el tema, ignoro quién pudiera orientarnos o orientarme. Ok, aquí la importancia, Esmeralda, es esta parte que ya hay esa espinita, ¿no? Espinita de decir, a ver, es algo nuevo, pero quiero saber algo más de la tanatología. De igual manera, escríbeme, te paso mi contacto y te hago llegar algunos libros vía correo electrónico, para que de cierta manera hay unos libros muy buenos para esta parte. De hecho, viene hasta cómo impartirlo en las aulas, de cierta manera, para que tengas
qué hacer en estos casos, porque como tú comentas, pues es muy nuevo y se vale decir es que es muy nuevo, porque a veces también ese temor de, pues yo a veces no sé cómo abordar lo de la muerte, no sé un duelo y al final, pues con estas guías te puedes ayudar un poco, ¿no? Para que tengas herramientas ante esta nueva situación que estamos viviendo. Ok, te lo agradezco. Si me pudieras dar tus datos, gracias. De verdad te lo agradecería mucho. Claro que sí. ¿Alguien más? Me parece que era una compañera, Luz, si no me recuerdo. No sé si vi mal el nombre. Creo que no. Okay. Bueno, maestra Brenda, me complace mucho el que esté usted con nosotros. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Recordemos que la maestra Brenda es una especialista en el área de la psicología como en tanatología. ¿Dónde la podemos encontrar, maestra Brenda? No sé si tenga redes sociales o información que nos quiera o pueda compartir para que podamos pues contactarla. O cualquier persona que esté aquí y después quiera contactarla, pues adelante. ¿Puedo poner mi número de teléfono para quien quiera los libros? ¿Se los puedo mandar vía correo electrónico? Claro, adelante. Lo voy a poner en los mensajes. De acuerdo. Ok, pues bueno, en lo que escribe sus datos, maestra, me gustaría agradecerle personalmente por haber aceptado nuestra invitación. Las puertas del centro están abiertas para cuando decida nuevamente, pues acompañarnos en un webinar. Parte de nuestra labor como centro educativo es difundir el conocimiento libre de una manera donde todos podamos participar y todos podamos tener un aprendizaje nuevo, significativo y con pues mucha perspectiva humana también, ¿no? Muchas gracias, maestra Brenda, y en nombre de todo el centro y el equipo CEIP, igual, gracias. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros como asistentes y como oyentes también. Y pues bueno, esperemos que la siguiente semana igual nos puedan visitar, ¿no? Maestra, no sé si tenga algunas palabras de despedida. Muchas gracias, agradezco la invitación y esperemos muy pronto con otro tema. Yo encantadísima, me encanta mucho esta parte de poner mi granito de arena de cierta manera de lo que sé. No lo sé todo, pero de cierta manera lo que sé me gusta compartirlo y al final es esto, ¿no? Que agradezco mucho la invitación y espero muy pronto otra vez tener algún tema y vernos por este medio. Excelente, maestra. Pues bueno, una vez más, ratifico mi agradecimiento a usted y a la audiencia y pues nos estamos viendo en el siguiente webinar. Muchas gracias. Gracias, adiós. Excelente tarde. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, que tengan bonita tarde. Igual, gracias. Gracias, muchas gracias por el curso.